Para DN Populares, hoy contamos con la presencia de Rocco Carbone, filósofo, docente universitario, escritor, así que le damos la bienvenida. Bienvenido, Rocco. Muchas gracias. Bueno, esta coyuntura tan difícil y complicada que nos toca atravesar, ¿puede compararse con alguna otra circunstancia parecida que haya atravesado nuestra historia? Bueno, me parece que la respuesta está en tu propia pregunta. Creo que una palabra que me hace sentido inmediatamente de la pregunta que haces es la palabra coyuntura. Creo que es una coyuntura, exacto. Una coyuntura es algo que sintetiza una serie de dramas históricos, sociales, políticos, y que es pasajera. Es la transitoriedad, ¿no? Si tuviera que definir una peculiaridad que resuena en esa palabrita, coyuntura es su transitoriedad. Y en este sentido creo que estamos en un momento altamente retrógrado de la vida política, creo que estamos en un momento altamente reaccionario de la vida política, y puesto que la ciencia histórica existe, puesto que la historia existe y está configurada por la lucha de clases, pero sobre todo está configurada por dos campos, por tres podríamos decir, pero sobre todo los dos grandes campos históricos, en la clave de las clases sociales, podríamos nombrarlos como la clase de los poseedores, la clase privilegiada y la clase trabajadora. Esos son los dos grandes campos históricos, que refraseado podríamos nombrarlo como el campo de la reacción y el campo de la emancipación. El campo de la emancipación somos nosotros, el campo nacional y popular, podríamos decir. Bueno, este es un momento altamente reaccionario de la vida política, y puesto que existen las leyes de la historia, luego del momento reaccionario se va a precipitar de nuevo el momento emancipatorio. Entonces, si en esta coyuntura reconocemos esto que digo, la reacción, el próximo momento histórico será emancipatorio. Y me parece que si esto que digo se acepta más o menos, tenemos que reconocernos como sujetos, como ciudadanos, ciudadanas, o incluso como militantes, como sujetos que pueden tener una influencia, una incidencia en la construcción de otro momento emancipatorio para que esta coyuntura dure lo menos posible. Porque en realidad la temporalidad de este gobierno se mide por el daño social, el daño político y el daño institucional que provoca, el daño en la estatalidad, pero también el daño en las conciencias, en las formas psíquicas, en los modos de vida en común. Entonces me parece que su temporalidad en realidad debería ser medida por algo que no es un reloj, ni un calendario, ni un minutero, sino que es la forma del daño. Y para reducirlo o para frenarlo, me parece que tenemos que asumirnos cada uno y cada una de nosotros, o como trabajadores y trabajadoras, porque ahí hay un campo, una clase social, una posibilidad emancipatoria, en fin, como sujetos que podemos colaborar en la construcción de un nuevo momento emancipatorio, y para que esta coyuntura dure lo menos posible. La sociedad argentina ha atravesado periodos infaustos de su historia y ha sabido crear herramientas, instrumentos, configuraciones de poder para zafar, para salir de esos momentos infaustos de la historia. El último magno, enorme, ha sido la dictadura. Y ahí se creó un gran elemento, un gran momento pedagógico para la vida política y social argentina, al mismo tiempo para la vida política y social latinoamericana, y les diría que mundial, la madre de Plaza de Mayo. ¿Se acuerdan de Eve? Sí. Cuando decía, éramos viejas, angustiadas y pocas, algo así. Lo decía con la belleza estilística de esa lengua. Y nos organizamos y empezaron a marchar, a movilizarse alrededor de la pirámide, en el corazón de la politicidad nacional, la plaza de Mayo, y organizaron efectivamente un poder que fue capaz de devolverle al horror de la dictadura su propio horror. Y
Entonces, si eso se hizo, se puede volver a hacer. Ahora, en la clave que me preguntabas, si esto se parece a algún otro momento de la historia, yo creo que sí. En general, digamos, cuando se suele hablar de la libertad avanza, cuando se suele hablar del aparato de poder libertariano, esa es una palabra que no deberíamos aceptar, la palabra libertario, porque el campo de la emancipación, entre las primeras tareas a asumir, debería asumir la tarea de afirmar su propia categoría de pensamiento. Aquí estamos cerca de la Biblioteca Nacional, es un lugar emblemático. Antes hablábamos de la historia de este lugar, vinculada con el peronismo, pero también con Horacio González. Y el director González, cuando terminó su desempeño al frente de esta magna institución, no tanto porque acumula libros, magna institución lo digo en tanto y en cuando es un animador de la vida de las ideas, una biblioteca. Y una biblioteca nacional apela a la historización y a la vida de las ideas nacionales. La nación es un conjunto de seres humanos, es una historia, una memoria, una cultura, una lengua. Y el director González, Horacio, cuando terminó su mandato al frente de la Biblioteca Nacional, hizo un acto, un militante hace un acto. Y dijo una oración preciosa, que se suele repetir mucho en las conversaciones públicas: sin nosotros no somos nada. Yo creo que esa oración puede ser recuperada en este momento de naufragio de la vida política, social y cultural nacional, y podríamos decir, sin nuestras ideas no somos nada. Entonces, entre las primeras tareas a asumir como campo de la emancipación es resistirnos a aceptar sus palabras, sus categorías de pensamiento que definen ellos para presentarse públicamente. Y la palabra libertario es una bella palabra, es una palabra emancipadora, es una palabra que resuena en el corazón de la vida política argentina, con grandes figuras emancipadoras que fueron perseguidas amargamente por el Estado Nacional. Severino Di Giovanni, el primer mártir de la primera dictadura argentina, que surge con un golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930, al segundo gobierno de Irigoyen, a mano de Uriburu, y que inaugura la década del 30, la década infame. Y esa experiencia problemática, esa experiencia de terror, arranca con el asesinato de Severino Di Giovanni. Hay un gran libro sobre esa figura, un libertario que había emigrado a la Argentina para escapar del fascismo italiano, para fugarse del fascismo de Mussolini. Incluso hay una canción preciosa de rock intenso, algo así. Y Bayer escribe sobre Severino Di Giovanni, escribe también Arlt. Escribe no tanto el Roberto Arlt escritor, sino el aguafuertista, el periodista. Escribe un aguafuerte preciosísima, dramática, preciosa y dramática, que se llama He visto morir, sobre ese asesinato. Bueno, ese es el pasado, la tradición libertaria argentina, que empalma la Argentina con las grandes corrientes inmigratorias y emancipadoras europeas. Y entonces resistir su categoría de pensamiento que usan para definirse y presentarse en la arena pública. Y no aceptar el fenómeno Milei me parece como una novedad, porque la novedad interrumpe la historia. Y entonces es como la palabra novedad pone en el tejido de la historia un signo de negatividad, como Fukuyama con el fin de la historia. Si se termina la historia, en algún momento posterior a ella no podemos recurrir a las enseñanzas anteriores para tratar de imaginar el presente y elaborar alguna forma emancipadoras, libertarias y de liberación. Entonces, no aceptar que se trata de un fenómeno nuevo. Además, es un fenómeno tan antiguo y que se ha repetido miles de veces en la Argentina y en el mundo. Esta, como la veo yo, es una alianza de clases entre una clase media desclasada, el presidente Milei es un ser desclasado, y las viejas clases gorilas, la vieja clase poseedora, las viejas clases privilegiadas, la burguesía local. Lo digo así a propósito, local y no nacional, porque me parece que la burguesía que nombramos, cada uno y cada una sabrá
cuáles son los apellidos que le integran. Además son familias clásicas, muchas tienen doble apellido, algunas tienen apellidos más recientes vinculados con las inmigraciones europeas. Entonces vienen a hacer siempre lo mismo, apropiarse de lo común, de los bienes comunes, de lo social, para reconvertirlo en negocio. Eso se ha hecho miles de veces, es lo que siempre se ha hecho, no hay ninguna novedad al respecto. Paco Ignacio Taibo decía el otro día en Sociales que trazaba un paralelo entre Milei y Hitler, y los primeros momentos de Hitler allá por 1933, y trazaba un paralelo en el accionar violento, en el discurso violento de uno y otro. Y lo contradictorio de este presente, donde la derecha quiere mostrarse como la conciliadora a partir de discursos de odio y de violencia constante. Yo tengo una pequeña disidencia respecto de esa lectura, pero mínima, o en todo caso una lectura alternativa, digamos, que no niega de manera absoluta la que acercas vos. Yo creo que no se trata de un fenómeno de derecha, ni siquiera de extrema derecha ni de ultraderecha, porque esas categorías que deben ser aceptadas indudablemente, pero le parece que cuando decimos derecha y luego ultraderecha y extrema derecha formulamos modos descriptivos de la vida política. La derecha está acá, entonces la ultraderecha está acá y la extrema derecha está un poco más allá. Entonces eso, en cuanto a la operatividad de un poder, nos dice poco. Claro. Yo creo que estamos ante un poder muy problemático que podemos nombrar como fascista. Tampoco resisto lo que decía Paco Ignacio Taibo, que además es un eximio escritor latinoamericano, mexicano, pero que escribió cosas muy preciosas. Lo conocemos por, lo conocemos por sus grandes novelas negras, policiales. Sí. Recuerdo en este momento un personaje que creo que se llamaba Velasco Arán Shine, que es su detective. Perdón. Y luego una gran biografía sobre el Che Guevara. Sí. Una gran biografía de lo más informado, de lo más sofisticado que se escribió hasta donde yo pude ver en los últimos 10, 15 años. Me parece que la comparación es pertinente, aunque, digamos, me parece insatisfactoria, porque Milei y Hitler son dos personajes históricos. Quiero decir, si escribiéramos una biografía comparada de los dos, podríamos aceptar la comparación. Pero si entendemos que esas dos figuras inervan la fuerza de la historia, entonces me parece que hay que comparar los poderes. El poder que elabora el presidente Milei dentro de la configuración de la libertad avanza y la experiencia del fascismo arqueológico europeo del siglo XX, que para empezar, digamos, no funcionó solamente sobre el eje Roma-Berlín, porque el fascismo hubo en todo el corazón de Occidente del siglo XX. Vamos a encontrar fascismo en Gran Bretaña, en Francia, en España, podemos encontrar fascismo en el Japón imperial, podemos encontrar fascismo en la China conducida por el Kuomintang de Chiang Kai-shek, en cuyo corazón funcionaba un aparato de doble poder político-militar que se nombraba a sí mismo Asociación o Sociedad de las Camisas Azules. Vamos a encontrar fascismo en América Latina, en nuestra América, aparatos fascistas organizados y orgánicos. En la Argentina de la década infame funcionó un partido fascista argentino, reconocido y referenciado en el Partito Nazionale Fascista Italiano. Funcionó en la ciudad de Córdoba una unión nacional fascista conducida por un filósofo tomista y antirreformista, me refiero a la reforma cordobesa de 1918. Pero el fascismo es un poder siempre anticulturalista. Esta experiencia también lo es. Hemos visto el antagonismo radical en contra de la universidad pública hace un par de días. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente hubo un fascismo en América Latina, en la Argentina. Hablaba de este filósofo tomista, Nimio de Anquín, y el fascismo argentino en la década del 30 fue una experiencia de masas, empalmado con las experiencias fascistas italianas. En Cuba, gobernada por Gerardo Machado de Morales,
ahí también hubo una experiencia que podemos nombrar como fascista, sí, y podemos decirlo porque tenemos una memoria vinculada con un gran símbolo del movimiento obrero y estudiantil latinoamericano, Julio Antonio Mella, que antagonizó con Machado de Morales, y en sus escritos políticos, grandes panfletos de una pluma incendiaria, a Machado de Morales el joven Mella lo tildaba del Mussolini tropical, y Mella lo asesinó, lo mandó a asesinar en México por la policía secreta y los servicios de inteligencia cubanos del Machadato. Bueno, me parece que esta experiencia la experiencia de poder, podemos ubicarla dentro de esa categoría fascismo porque efectivamente funciona de una manera homóloga. Hago algún ejemplo para que se entienda. El fascismo es un poder de destrucción tanática absoluta. Esa es una frase, una oración de un intelectual, un trabajador de las ideas, que es Alejandro Kaufman. Y insisto, vuelvo a insistir, el fascismo como un poder de destrucción tanática absoluta. O sea, es un poder que elabora un antagonismo absoluto, radical, y cuando elabora este tipo de antagonismo, la otredad, el campo de la emancipación, no tiene ningún lugar, no debe existir. Miren, en este país aconteció algo colosal, algo que no pudimos procesar debidamente, de manera decisiva, sobre un elemento de la vida política y social sobre el cual no hemos podido razonar pertinentemente, que debe ser repetido y tenemos que ser capaces de meternos en él y analizarlo, escrutarlo, investigarlo y tratar de entenderlo: el magnifemicidio. El 1 de septiembre de 2022 hubo una tentativa de magnifemicidio en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Eso implica afectar una gran representación del campo nacional y popular, implica afectar al propio campo nacional y popular. Esa es una operatoria propia del fascismo. Como decía antes, Machado de Morales mandó a asesinar a Mella, Mussolini mandó a asesinar a un diputado del Partido Socialista Italiano, Matteotti, que fue recordado acá por Severino Di Giovanni dentro del Teatro Colón, cuando se juntaba el fascismo argentino con el fascismo italiano y habían organizado una fiesta en el Teatro Colón, y ahí fue a panfletear Severino Di Giovanni desde el gallinero de esta Bayer, y al grito de "Viva Matteotti" panfleteó con papel picado, una especie de lluvia que cayó sobre las clases poseedoras y privilegiadas gorilas que estaban sentadas ahí en la platea. Y me parece que podemos también nombrar a este poder como fascista, porque el fascismo es muchas cosas: es un poder, es un pensamiento, es una ideología. Como poder está situado sobre un tipo de pensamiento. Es un pensamiento dualista. El pensamiento fascista articula siempre dimensiones contradictorias que entre sí chocan. Es un poder que afirma y niega al mismo tiempo. Esto es inherente al poder del fascismo arqueológico, es inherente a la modalidad propia del poder disque libertario. Hago un ejemplo para que lo vean inmediatamente. El presidente Milei se desentendió del reclamo sobre Malvinas, reclamo histórico, ahora que fue a una escena, creo que fue a las Naciones Unidas. Y entonces el presidente Milei niega un reclamo histórico de la soberanía nacional, que fue reclamado por todos los gobiernos de cualquier signo democrático, radicales o peronistas. Se aminoró un poco durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, pero tampoco se declinó el reclamo soberano sobre Malvinas. De hecho, cada vez que viajamos a lo largo y a lo ancho de este país, en los lugares más impensados aparece una oración que dice: las Malvinas son argentinas. Y en otros lugares del mundo también se dice que las Malvinas son argentinas. Y en Italia, por ejemplo, sin ir más allá. Y entonces, Milei declina ese reclamo histórico, soberano, y la vicepresidenta, ¿qué dice? Son nuestras. Ahí hay un límite de mi nacionalismo. Bueno, es un poder que niega y afirma al mismo tiempo. Dimensiones que entre sí chocan. Esa es la constitución operativa del fascismo, por eso no lo reconozco tanto
Por eso me resisto a la palabra derecha, porque la derecha, que indudablemente es un poder reaccionario, un gobierno de derecha, un poder de derecha, ¿qué pretende hacer? Pretende explotar las riquezas creadas por la única clase que crea trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, las clases trabajadoras. O sea, se quiere apropiar del excedente de explotación que produce cualquier trabajador y cualquier trabajadora. Estos no se vienen a apropiar solo del excedente de explotación de la clase trabajadora, sino que vienen a implosionar lo público, a implosionar el Estado social, el Estado de lo común, reconvertirlo en negocio y poner la máquina del Estado a disposición de las clases privilegiadas de siempre. No hay ninguna novedad en este sentido. Por eso el fascismo nunca es nuevo y por ende, digamos, me resisto también a reconocerlo como neofascismo. Rocco, enormemente agradecidos por esta charla, nos quedaríamos No, al contrario. 3 días charlando y escuchándote, pero la última, si puede ser, sé que estamos jugados de tiempo, pero ¿cómo se prepara ese campo de la emancipación para cuando llegue su momento nuevamente? Mira, puesto que el fenómeno no es nuevo, puesto que la historia no ha terminado, recurro a una pequeña enseñanza histórica. Hay un libro que es un libro que yo estoy leyendo en este momento, no he terminado aún, porque lo estoy leyendo en alemán. Con esto no estoy mencionando nada que deba ubicarse en la categoría de esnovismo. No lo encontré ni en italiano ni en castellano. Y lo estoy leyendo en alemán, que es una lengua que puedo leer, pero con dificultad. Una lengua extranjera que no domino tanto. Pero al mismo tiempo le estoy recuperando. Es un libro de Clara Zetkin, militanta revolucionaria, bolchevique, feminista alemana, que militó en el Partido Socialdemócrata Alemán, luego en la Liga Espartaquista, luego en el Partido Comunista Alemán y durante la República de Weimar, el momento fascista, fue diputada por el Partido Comunista dentro de la República de Weimar. Era una bolchevique que integraba la Comintern, o sea, la Internacional Comunista. Y en el 23 fue invitada por Grigori Zinoviev, espero pronunciarlo bien, el presidente de la Comintern, para que fuera a Moscú a informar sobre el fenómeno incipiente del fascismo en Europa. Y hace un informe, un largo informe, y luego presenta una resolución. En la resolución dice que para luchar en contra de ese fenómeno, que se autonombró en ese momento fascismo, lo que ella sugería era una confluencia enorme de todas las fuerzas emancipadoras del campo nacional y popular, de las tradiciones emancipadoras. Si quisiéramos decirlo en la clave argentina del siglo XXI actual que estamos viviendo y atravesando, yo diría que deberíamos tratar de empalmar 2 grandes tradiciones emancipadoras, la tradición peronista emancipadora y la tradición de las izquierdas, de los distintos tipos de izquierdas que laten en este país. Y ahí tenemos un gran símbolo, digamos, de síntesis de esas 2 grandes tradiciones, que es John William Cook. O sea, deberíamos tratar de, me parece, configurar un poder de unidad cookista, que no debe llamarse necesariamente así, pero Cook era un marxista metido a peronista y cuya trayectoria vitalista, ideológica, política implicó moverse de Perón al Che Guevara, que aquí no está. Bueno, Perón es una figura de síntesis entre las 2 grandes vertientes emancipadoras que animan y hacen latir el campo nacional y popular. Si eso que decía Clara se acepta, y me parece que deberíamos tratar de evitar todos los fraccionalismos en los partidos, en los movimientos, en el gremialismo, en la vida política, y evitar los fraccionalismos para configurar un gran campo de resistencia y un gran campo de afirmación de una fuerza emancipadora para que esta experiencia vuelva a las catacumbas de la historia de donde ha surgido. Y me parece que, puesto que las catacumbas son su lugar, esa palabra y este poder debería volver ahí. Rocco Carbone, ha sido un enorme placer que hayas estado aquí en ADN Populares.